El versículo a considerar en esta mañana está en Marcos 9, del 23 al 24. Marcos 9, del 23 al 24. Y dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El título del mensaje en esta mañana es, ayúdame a superar mi incredulidad. Un tiempo atrás, pues un predicador estaba viendo a una niña de 4 años de pie afuera del salón de la escuela dominical, esperando que sus padres vinieran a recogerla para la gran iglesia. Las iglesias grandes, pues la nave grande están los adultos, entonces los salones están los de niños, y cuando termina la clase el padre tiene que ir a buscar al niño para llevarlo a la nave, le llaman la iglesia grande. El pastor se dio de cuenta que esta niña agarraba un libro de cuentos bajo el brazo que se titulaba Jonás y la ballena. Y sintiéndose travieso, el pastor queriendo ser un poquito travieso, se arrodilló al lado de la niña de 4 años y le dice, ¿qué es eso que tú tienes en la mano? Ella le dice, ese es mi libro de cuentos sobre Jonás y la ballena. Y entonces él le dice, dime algo, le dice él a la niña, ¿crees esa historia sobre Jonás y la ballena? La chica le dice, la pequeña niña le dice, pues por supuesto que lo creo. El pastor le dice, pero ¿de verdad tú crees que un hombre puede haber sido tragado por una gran ballena, quedarse dentro de él todo ese tiempo y salir bien? Ella le dice, sí, esa historia está en la Biblia y hoy hablamos de ella en la escuela dominical. Y él, queriendo ser más sangre gordo, le dice, oye, ¿tú puedes demostrarme que esa historia es cierta? Entonces la nena se queda pensando y le dice, bueno, cuando yo llegue al cielo, yo le voy a preguntar a Jonás. Entonces, él le dice, ¿y qué si Jonás no está en el cielo? Y la niña le dice, pues entonces usted le pregunta. Tenemos que amar a los niños pequeños, ¿verdad que sí? Tenemos que amarlos porque, especialmente porque cuando se trata de fe, de creer en Dios, ellos tienen una mente bien sencilla de creer que Dios es fiel a su palabra. Bien inocente, y ellos de todo corazón creen lo que está escrito ahí. Por eso el Señor dijo, tienes que ser como un niño para poder entrar al cielo. Los niños tienen una naturaleza inocente que se parece a la confianza. Y yo conozco una familia de 6 hijos muy cercana a mí, donde ellos celebraban los 3 Reyes Magos. ¿Saben lo que son 3 Reyes Magos? No, yo no pedí nombre. Es un día de fiesta que se celebra, yo no sé en cuántos países, pero nosotros celebrábamos en Puerto Rico el 6 de enero y era el día de los 3 Reyes Magos, donde los reyes venían montados en camello y visitaban a cada familia. Entonces, pues la mamá de 6 niños, de los 6 niños, los hacía llenar una cajita o una caja de zapatos vieja con hierba de guinea para que cuando los camellos llegaran, pues comieran y así dejaran el regalo en la casa, en la cajita. Una mañana, la hija mayor, que siempre fue pues la más inteligente, nota que la parte de atrás de la casa está llena de hierba y las gallinas comiéndose la hierba de los camellos. Y le pregunta a la mamá, pero mami, esa no fue la hierba que recogimos anoche para los camellos de los 3 Reyes Magos. Ella en su inteligencia le dice a la hija mayor, que siempre fue la más inteligente, ¿estás en lo cierto? Lo que pasa es que los camellos visitan el hogar de cada niño, de cada persona en todo el mundo, y solo comen un bocadillo para así no llenarse. Y la hija mayor, que fue siempre la más inteligente, le creyó el cuento. Creyó en su palabra. Oye, mi hermano, yo creo que hasta los 13 o 15 años. Aleluya. Los niños tienen una naturaleza inocente que se parece a la confianza. Pero a medida que crecemos y envejecemos,
nuestro instinto de confianza se va desapareciendo. Casi siempre es porque las experiencias de trauma, de abuso emocional o abuso físico, a veces por las críticas negativas que recibimos de los demás, y la incredulidad comienza a hacer nido en nuestros corazones. Y cuando se trata de cuestiones de fe, podemos pasar gran parte de nuestra vida desconfiando en que Dios es verdadero, desconfiando de su palabra y de que Él realmente nos ama y tiene lo mejor y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros decimos: Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Incredulidad, según la Biblia, es un rechazo a seguir la verdad. La incredulidad y la rebeldía van mano a mano. La incredulidad es la motivación interna que nos lleva a la desobediencia y a la terquedad. ¿Cómo podemos superar el no creer? Fácil, creyendo. Santo. Hebreos 1:10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que buscarle. Dios puede darnos su amor, Él puede darnos su misericordia, Él nos puede dar su compasión, Él nos da su piedad, Él nos puede dar su santidad y su justicia, pero no nos puede dar su autoexistencia. Tampoco Él nos puede dar su soberanía ni su omnisciencia, porque eso le pertenece solo a Él. Son atributos que nos dicen que Dios es toda la autoridad. Y Él ejerce esa autoridad por medio de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra y a través de ella es que nosotros podemos conocer su santa voluntad. Este es el libro de Dios. Esta es la palabra de Dios. Hebreos 4 dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esa es de la versión Messenger. Su palabra es eterna. Y todo lo que nosotros conocemos de Él, Él nos los ha concedido como un privilegio que Él ha extendido hacia nosotros, de que nosotros podamos conocer su palabra. Oye, hermano, y pronto, muy pronto, va a llegar el día en que todas las cosas se pondrán en su lugar. Dice la palabra que cada I, ¡pum!, tendrá su punto y no dejará de cumplirse ni una jota ni una tilde de la poderosa palabra de Dios. El Señor nunca ha pronunciado palabras vanas ni nada que no esté de acuerdo al carácter y a su naturaleza, su carácter y su naturaleza. Esta palabra, hermano, se originó en el trono de Dios. Ese trono que nadie tuvo que construir porque siempre ha existido. Ese trono donde está Dios sentado, el Todopoderoso. Aleluya. De ahí se originó la palabra. Esta palabra vino directamente de ese trono y no la apreciamos. Palabra de Dios. Ni siquiera sabemos cuántos libros tiene a veces. Profetas como Oseas, cuando vayamos al cielo y Oseas estén hablando y Oseas digo, ¿leíste mi libro? ¿Qué libro? ¿Tú tenías un libro? El libro de Judas. Una página, que tenía una página tu libro. ¿De qué van a hablar en el cielo? No lo conocemos. Esta palabra vino directamente de ese trono y debemos tener muchísimo cuidado de cómo la interpretamos. En estas páginas están escritas la autoridad soberana de nuestro Dios. Son palabras vivas.
Estas palabras tienen poder y cuando Dios habló fue hecho. Y cuando Dios ordenó, se ejecutó la orden que Él ordenó. La creación se dio por medio de su palabra. Aleluya. Estas páginas pueden ser nuestra pesadilla más grande, como puede ser nuestra única esperanza. Nosotros escogemos. Gloria a Dios. Puede ser nuestra pesadilla si no la leemos. Puede ser nuestra pesadilla si ignoramos lo que demanda de nosotros. Puede ser nuestra pesadilla si la rechazamos. Porque es la que nos va a acusar delante de Dios muy pronto. Porque fue Dios quien nos la dio. O puede ser nuestra esperanza si la obedecemos. Puede ser nuestra esperanza si dejamos que nos limpie, que nos sustente y que nos defienda. Puede ser nuestra esperanza si la abrazamos en humildad y con fe, reconociendo que no podemos resistirla y mucho menos argumentar en contra de ella. Hermanos, hay personas que creen que solo algunas partes de la Biblia son las que valen. Y a veces ni creen en toda la Biblia. Creen, eso fue historia nada más. Y eso, y si tú lees este versículo contradice con este otro versículo. ¿Y qué tú crees de esto? No, tú puedes hacerlo. Yo lo hago, hazlo. Van los dos para el infierno. Porque esto es lo que hay que obedecer, lo que Dios escribió aquí. Vino del trono, aquí, y ahora el Espíritu Santo nos la revela en nuestros corazones. Amén, aleluya. Nunca dicen, ay, es que mi mente es tan finita que no entiendo sus misterios. Quieren debatir, ¿se puede o no se puede? Yo creo que fue así, el otro dice que no es así. Yo lo aprendí de esta manera. Nunca dicen, mi mente finita no la puede comprender. Ayúdame, Señor, que tú eres infinito. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La incredulidad paraliza los brazos de los hombres, pero el brazo del Señor nada lo paraliza. Sigue en el negocio de salvar a la humanidad. En la palabra de Dios hay poder y cuando nosotros creemos en ella, algo siempre pasa. El Dios Todopoderoso, el Dios Eterno realiza una obra poderosa en el corazón del hombre que tiene una mente finita. Si la lees y no hay cambio en ti, la estás leyendo sin la dirección del Espíritu Santo. Tiene que haber cambio. Amén. Así es. Y es por eso que podemos decir hoy, Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. Los niños tienen una naturaleza inocente que se parece a la confianza. Y así como los niños confían en sus padres, de esa misma manera nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial. Mateo 7:11 dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Te las das y las pides. Al final de cuentas, hermano, todo se basa en la actitud que tú y yo abrazamos a estas verdades. ¿Qué actitud es la que nosotros asimilamos cuando leemos la palabra de Dios? Todos llegamos aquí hoy, todos los que están aquí llegaron aquí hoy, pero primero llegaron porque Dios se los permitió. ¿Quién pensó en eso? Nadie pensó que fue Dios que les permitió llegar a su casa hoy. Eso ni pasó por la mente de nadie. Voy, llego y me siento. Estamos aquí hoy porque Dios lo permitió. Unos minutos antes de la lectura que leímos hoy, pasó algo entre Jesús y sus discípulos. Y quiero explicarles la actitud de los discípulos, la actitud del Padre y la actitud de nosotros hacia la palabra de Dios. Entonces, la actitud de los discípulos es la primera que vamos a ver. Estaba Jesús caminando con sus 12 discípulos.
Entonces yo no sé cómo ellos caminaban, si ellos caminaban de 2 en 2, si caminaban de 3 en 3. Yo sí sé que Judas era el último, porque yo no sé si ustedes saben lo que pasa cuando hay un grupo andando y hay alguien en el celular. Y están caminando y la persona en el celular como que se queda atrás, ¿verdad? Entonces Judas estaba contando el dinero y yo creo que él era quedándose como un poquito más atrás que los otros, pero estaban todos juntos. Estaban los 12. Y Jesús le dice, subamos a la montaña. Y entonces ahí se arregla todo el mundo para los 12, para subir a la montaña, a subir con Jesús a la montaña. Y Jesús le dice, no, ustedes 9 se quedan abajo. Yo voy con Pedro, Santiago y Juan. Óyeme, se llevó Jesús a Pedro, a Santiago y Juan. Subieron la montaña. Y qué experiencia tan linda tuvieron esos 3 discípulos. Jesús se los lleva a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Ellos vieron y oyeron la gloria de Dios. Pero mientras tanto, estaban los otros 9 discutiendo. ¿Por qué se llevó a esos 3 y a mí no? Nosotros también somos parte del grupo de Él. ¿Qué tienen ellos 3 que nosotros no tenemos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué fue? ¿Que no oramos suficiente? Quizás no hicimos suficientes visitas. Esos nuevos siguieron acusándose el uno al otro. Yo creo que fue porque tú no te bajaste con Pedro cuando fue a caminar sobre las aguas. Pero es que yo no sé nadar. Y seguían dando excusas y razones por qué razón Jesús no se los llevó al monte alto con Él, si todos eran parte del grupo. Mientras están ellos debatiendo y diciéndose uno al otro las cosas, viene alguien y toca a uno de ellos. Y ellos aquí hablando y alguien tocando. Y yo creo que era Bartolomé. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué? Perdón, ¿en qué podemos ayudarle? Porque enseguida se enderezaron los trajes. ¿En qué podemos ayudarle? Era un padre necesitado de Dios. Un padre desesperado por un milagro de Dios se acercó a ellos. Y ellos no se habían dado cuenta porque estaban entretenidos discutiendo y buscando razones por las cuales Jesús no los había invitado a ellos a subir. Qué diferente hubiera sido la historia si los 9 se hubieran unido a orar y a esperar en el propósito divino de Dios. Algo tiene que haber pasado, algo tiene Dios planeado cuando sube a 3 y deja 9 abajo. Si hubieran estado unidos orando, hubieran visto la gloria de Dios en el valle. El Señor quiere enseñarnos una lección. Se llevó a 3 al monte y dejó a 9 abajo. Y nos dejó solos. ¿Qué será lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? ¿Será que Él quiere cuando nos reunamos los 12 todos compartamos testimonio? Ellos subieron y vieron la gloria de Dios y vienen a decirnos subimos y vimos la gloria de Dios. Y los otros 9 nos quedamos abajo, pero también vimos la gloria de Dios. Eso hubiera sido otra historia bien linda de la Biblia, ¿verdad que sí? Habrá alguien entre nosotros, alguien que está perdiendo el tiempo discutiendo, perdiendo el tiempo haciéndose preguntas en vez de estar orando y esperando en el propósito de Dios para su vida. Gloria a Dios. Estamos mirando quién tiene, quién no tiene, por qué Dios lo llamó a él y a mí no. Yo cualifico mejor, yo soy más grande, yo tengo más experiencia. En vez de estar unidos orando, esperando en el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy yo quiero que tú sepas que Dios nunca llega tarde. A veces nosotros queremos que el plan de Dios en nuestras vidas suceda ahora. Ahora mismo, esto es lo que yo quiero, ahora. Pero la obra perfecta de Dios toma tiempo y requiere que seamos pacientes. Y requiere un crecimiento en nosotros donde Él dice, ahora es. No es cuando yo digo ahora,
Es cuando Él dice ahora. Pero para eso hay que creer en lo que Él escribió en esta palabra. Está aquí. Nunca llega tarde. Este padre desesperado por un milagro de Dios le dice a los 9: por favor, ayúdenme. Yo necesito ayuda urgente. Y les cuenta a los 9 discípulos lo que estaba pasando con su hijo. ¿Saben lo que hicieron ellos 9? Ay, si nosotros podemos sacar ese demonio enseguida que querramos. Ay, mira, lo podemos sacar ahora mismo si queremos. Oye, y empiezan ellos a hablar de sus experiencias pasadas. Oye, ¿se acuerdan? Entre ellos mismos. ¿Te acuerdas cuando fuimos allá y cómo sanamos los enfermos y cómo libertamos los demonios y cómo... Y siguen ellos y el padre ahí desesperado con un hijo tirado en el suelo, brincando y botando espuma, donde el diablo quería matarlo. Comparando experiencias pasadas y un padre en el presente desesperado por que alguien, esperando que alguien le diera un alivio a su prueba. El padre desesperado por un milagro de Dios grita: entiendo, cállese, yo entiendo que sí fueron usados, pero yo necesito ayuda ahora. Es ahora que yo necesito ayuda. Ellos comienzan a reprender porque dicen: perdón, vamos aquí, vamos a reprender, dale tú. Dale, Judas, empieza. Y el demonio no se iba. Oye, y sigue reprendiendo y el demonio no se iba. Y los 9 se preguntaban: pero ¿qué está pasando aquí? Si la semana pasada lo hicimos bien chévere. Todos los que sanamos sanaron, por los que oramos enfermos sanaron y por los que oramos endemoniados fueron libertados. ¿Qué está pasando hoy? Ahora no funcionaba porque la actitud con la que estaban trabajando era una actitud de incredulidad. Y la incredulidad no tiene poder. Con la incredulidad nunca vamos a ver el milagro de Dios en nuestras vidas. En una ocasión va Jesús a Jerusalén y allí no pudo hacer milagro porque la actitud de ellos era: es el hijo de María y del carpintero José. Y esa actitud no dejó que él hiciera un milagro allí. Si no lo ves como el hijo de Dios, no vas a ver milagros en tu vida. Durante la depresión había un señor allá en Texas que tenía terrenos y él era propietario de un rancho de ovejas. Vivía bien preocupado porque se estaba quedando sin lo suficiente para los gastos de operación del rancho. Pero que en esos días llega un equipo sismográfico de una compañía petrolera y le dijo que sus terrenos estaban encima de una zona de petróleo. Para hacer la historia corta, ellos hicieron papeles y firmaron contratos, hicieron hoyos y sus tierras, las tierras de este hombre pobre, producían 125,000 barriles de petróleo al día. La moral de la historia, eso pasó en Texas, es una historia verdadera. Este hombre estaba viviendo en pobreza y no sabía que era un multimillonario. ¿El problema? ¿Cuál era el problema? Pues que no sabía que debajo de sus tierras había petróleo y el petróleo estaba allí, pero como no sabía, no podía disfrutarlo. Tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios para poder disfrutarla. Su palabra dice que Él no nos deja solos. Su palabra dice que Él no nos deja solos. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Está en su palabra que Él no nos deja solo. Josué 1 dice: yo estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Palabra de Dios. Hebreos 2, 2 Corintios 4:9 dice: nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir.
palabra de Dios. Hebreos 13:5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Juan 16:33 dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. En este mundo vamos a llorar. Vamos a llorar. Pero Él dice: confiad. Yo he vencido el mundo. Y eso es palabra de Dios. Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. Vamos a ver la actitud del padre. El padre de este joven era honesto. Él era transparente. A él no le importaba llorar y gritar para que ayudaran a su hijo. Jesús y sus 3 discípulos bajan del monte y se encuentran con esa escena descontrolada, donde está todo el mundo averiguando y preguntando qué está pasando con ese revolú. Estaban los religiosos chequeando: mira para allá, tantos milagros y ahora no pueden hacer ese. Jesús ve todo eso y dice: ¿qué está pasando aquí? Los discípulos calladitos, pero el padre dice: yo te digo, yo te voy a decir. Jesús escucha la queja del padre y lo comprende. Él le dice: yo vine a la iglesia y no podía creer lo que estaba oyendo. Ellos se estaban sacando los ojos unos a otros, echándose la culpa de esto y echándose la culpa de aquello. Yo soy el único que en este círculo aquí tengo una necesidad y no hay quien la supla. Pero en el mundo yo no soy el único con necesidad. Hay muchos afuera como yo con necesidades iguales o peores. Hay un mundo alrededor de nosotros en necesidad espiritual. Y tu iglesia está entretenida, no creyendo lo que tu palabra dice. Y tu palabra dice que Jesús vino a la tierra para ayudar y sanar a las personas, para actuar como pastor y dar luz a los perdidos. ¿No es ese el trabajo de la iglesia también? Jesús, ¿no es ese el trabajo de la iglesia? Ellos 9 eran la iglesia. Jesús le interrumpe y le dice: tráeme a tu hijo. Cuando el espíritu ve a Jesús, se alzó, se tiró el muchacho al suelo. Este se revolcaba y escuchaba y escupía así espumarajos. Jesús se pone a hacerle preguntas, el muchacho brincando y revolcándose ahí. Y Jesús le dice: ¿desde cuándo está este muchacho pasando esto? Y el papá: desde niño. El papá tiene en la mente: pero Jesús, mira a mi hijo, no es hora de hacer preguntas. Haz el milagro primero y después hablamos. Eso es lo que estaba pensando el padre. Oye, porque le dice: oye Jesús, ¿puedes o no puedes tú sanar a mi hijo hoy? A veces nosotros nos desesperamos porque venimos a Jesús y queremos que lo arregle ahí mismo ahora. Pero Jesús quiere que quitemos la mirada del problema y pongamos nuestra mirada en Jesús. Por eso es que le está hablando al padre: ¿desde cuándo? Y el niño allá y él desesperado cuando él le enfoca su mirada a él. Él quiere que quitemos la mirada del problema y pongamos nuestra mirada en Cristo. Jesús le dice: ¿cómo que si yo puedo? Yo puedo. Ahora, si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. El padre entonces le dice: Señor, yo creo, pero es que la actitud de la iglesia tuya me ha robado la fe. Ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Se atreve alguien a gritar gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Tiene que cambiar la atmósfera de la iglesia del Señor. Que pronto, porque yo creo que todos están esperando la venida de Cristo. Pronto Él va a levantar su iglesia. Y su iglesia tiene los ojos de ellos fijados en Cristo. Fijados en Cristo. No que si puedo hacer, que si no puedo hacer, que aquel dijo, que no dijo. No. Sus ojos fijos en Cristo. Y siguiendo y obedeciendo lo que su palabra nos dice que tenemos que obedecer y seguir. Vamos a ver la actitud de nosotros. En una ocasión un maestro le pregunta a la clase, cojan un minuto para pensar en un líder que vivió o que está muerto, que ha influenciado sus vidas. La clase comenzó a gritar nombres. Martín Lutero Jr., John Maxwell, Billy Graham, David Wilkinson, y seguían, Stanley, y seguían diciendo nombres. Y mencionaron muchos nombres de hombres de Dios, pero ninguno mencionó a Jesús. ¿Saben por qué? Porque para la mayoría de la gente, Jesús es el Salvador, no un líder. Hoy yo te quiero decir que Jesús fue el líder más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. Sí, tenemos que mirarlo como nuestro Salvador, pero también como nuestro líder, como nuestro Señor. Esto es importante porque si lo miras como tu Salvador, tú esperas un comportamiento de Él diferente al comportamiento que tú esperas de un líder. Así es, vive Dios. Cuando lo miramos como nuestro Salvador, lo llamamos solamente cuando estamos en problemas. Vive. ¿Es o no es? Así es, gloria a Dios. Cuando estoy en problemas, ¡sálvame! Porque lo estás mirando como tu Salvador. Mientras tanto no lo necesitabas. Tú eras el líder. Yo hago, yo deshago, yo tiro y yo hago. Pero te pasó algo y ahora, Señor, perdí el trabajo. Señor, perdí el esposo o la esposa. Señor, perdí la salud. Pero cuando tú lo miras como tu líder, el grito es diferente. Cuando Él es tu líder, el grito es diferente. Señor, gracias por el trabajo que tengo, pero se me ha presentado una mejor oferta. ¿Qué tú crees? ¿Debo de cambiar de trabajo o me quedo donde estoy? ¿Qué tú crees? ¿Hay algo mejor? ¿Qué tú dices? Tú como mi líder, ¿qué tú me aconsejas? Y Él te dirige. Y haces el cambio si tienes que hacerlo. Y te va mejor. Pero cuando lo haces tú solo y hacen un layoff, un corte de empleados, se van los más nuevos. Te quedas sin trabajo, entonces tienes que gritar, sálvame. Me quedé sin trabajo. Cuando el Señor es tu líder, gloria a Dios. Tú preguntas, Señor, no los que están ya juntos, estoy hablando a las jóvenes que están solas. Señor, ¿es este el compañero que tienes para mí? Gracias, papá precioso. ¿O tú tienes algo mejor para mí? Tú eres mi líder, guíame. Gloria, aleluya. Sí, mi Dios. No esperas perder la salud para llamarlo, sáname, sálvame. Dice, Señor, gracias por la salud. Gracias por la salud. Gracias que mi cuerpo es tuyo. Gracias, Señor, sigue cuidándome. Gracias, Señor, porque necesito la salud para poder hacer tu trabajo, el que tú me encomendaste a mí hacer. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solamente tu Salvador o es tu Salvador, tu líder, tu guía y tu Señor? Lo peor ha pasado en nuestra generación en estos días
Y es que nos hemos vuelto tan sofisticados y tan inteligentes y tan expertos en la tecnología que no tenemos ningún espacio en nuestras mentes para la fe en Dios. No se nos puede olvidar que Dios es más grande que nosotros. Y para nuestro bien debemos creer todo lo que está en su palabra. Porque la incredulidad no tiene poder. Porque creer nos da el privilegio de gozar de su poder. Jesús le dijo a los 9 discípulos: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Eso no lo dijo muy contento. Os he de soportar. Bendito Dios. Santo, santo es el Señor. Si te estuviera preguntando eso a ti ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú crees que yo tengo que soportarte? Ellos no tenían la palabra, nosotros la tenemos. Y podemos bajar cuantas versiones querramos en el celular. Roguémosles al Señor que nos ayude a superar nuestra incredulidad. Dios te bendiga.